Se prevé que en el próximo periodo de sesiones se apruebe la reforma al sistema de pensiones presentada por el presidente López Obrador, que entraría en funcionamiento para el próximo año. Esta iniciativa busca que se incrementen las aportaciones de 6.5 a 15% y que el patrón absorba la mayor parte de este incremento. Además, se reducirá el número de semanas cotizadas de 1.250 a 750 para garantizar que los trabajadores afiliados al Seguro Social obtengan su pensión. ¿Qué ventajas y desventajas tendría esta reforma, tanto para los trabajadores como para los empleadores, en especial para las micro, pequeñas y medianas empresas? Héctor, tú decías como un primer punto, hay un tema de la señal de que el gobierno se puede poner de acuerdo con los empresarios. Sí, este parece ser un proyecto desarrollado, digamos, lo dijo el propio presidente, por el Consejo Regulador Empresarial, bajo la presidencia de Carlos Salazar. A primera vista, vamos a ver al final exactamente cómo es la iniciativa, pero así a primera vista parece tener muchas ventajas o muchas cosas muy positivas este proyecto. El primero es que ataca una bomba de tiempo que está ahí latente y le pone un alto, porque año con año iba creciendo la cantidad que había que destinar a las pensiones. La segunda es que corrige en algo el mayor defecto del sistema, que consiste en que la pensión real que estaban por recibir los trabajadores al término de haber ahorrado 20 o 25 años era un porcentaje muy pequeño de lo que realmente había sido su último salario, de manera que ahí había un problema muy serio de trabajadores que después de toda una vida útil se retiran pues con el 30% del promedio de su salario de toda la vida. Una barbaridad. Esto parece también tener una corrección, sobre todo para los primeros, digamos, los que ganan hasta 5 salarios mínimos. Entonces, esto también es importante. La tercera cosa es que, tal como está planteado, no le cuesta a los trabajadores, no les van a descontar más a los trabajadores. Los patrones van a ir añadiendo gradualmente a lo largo de 8 años aportaciones para dar ese salto que dices tú del 6 al 15%. Eso también es una cosa bastante positiva. Ahora, el asunto es que se dice muy rápido esto de que van a poder tanto ese dinero en 8 años, pero la verdad es que una consecuencia de esto puede ser que incentive menos la creación de empleos formales, porque cada año les va a costar más a los empleadores el asunto. Las otras cosas que no incluye la reforma pues son muy importantes. No incluye a los burócratas, donde debe haber una bomba de tiempo igual o peor, y desde luego no incluye a los informales, a los trabajadores informales. Es una reforma que resuelve el tema de los trabajadores formales hasta cierto punto, como hemos dicho, pero deja fuera y ahonda, no es culpa de la reforma, es culpa de la historia acumulada, ahonda la brecha entre los derechos de jubilación o las posibilidades de jubilación de los trabajadores informales y los formales, que es una de las grandes deformidades de nuestro sistema en general de contratación y de seguridad social y de aportación a las pensiones. Jorge, entiendo que tú has estado en contacto con Santiago Levy y muy interesante la charla que tuviste tú con él, ¿no? Bueno, Leo, me mandó Santiago unas notas que él había hecho para sí mismo sobre la reforma. Sí. Empieza pues, explicando un poco el contexto en el que se da, luego ve algunos aspectos positivos semejantes a los que comentó Héctor, pero ve muchos aspectos negativos. El más importante es que en efecto excluye a los informales, pero no es cualquier exclusión. La población ocupada en México es de alrededor de 55 millones. De esos, 2 y pico de millones son apartado B, o sea, del ISSSTE. Sí. 20 millones más o menos son del IMSS, formales, y 32 millones son informales. Entonces, de entrada, del total, quedan excluidos más o menos 35 millones de mexicanos. La reforma a ellos no los toca y más bien los perjudica porque
va a ser más caro formalizarse, porque el empresario que quiera formalizar a alguien, pues va a tener que pagar 8% más, cosa que está muy bien para el trabajador si lo contrata, pero si ese es un criterio básico para no contratarlo, pues esto fomenta la informalidad. Es una primera crítica muy importante de Levy. Una segunda crítica muy importante es que para la gente que se rige todavía por lo que él llama la Ley 73, que es la ley anterior del Seguro Social a la de 97, que crea las AFORES. Sí. Es decir, toda la 97, ellos no solo no ganan nada, sino que cuestan más, pagan un impuesto, empresarios y o trabajadores de manera indirecta, pero ellos no ganan nada, porque su pensión no se fija por la cantidad de dinero que hayan contribuido a la AFORE, porque no tienen AFORES, porque están en el sistema todavía de beneficio definido, del Seguro Social de antes. Entonces, esos que son unos 6 millones y pico, pues quedan excluidos también. Simplemente reproduzco el cuadro muy rápido, Leo, perdóname. Sí. Entonces, de 55 millones, que dejemos fuera de una vez a los 2,5 millones del apartado B. De los burócratas. 32, de los burócratas. 32 millones de informales, nos quedamos con 20. De esos 20, saquemos a 6, que son los de la Ley 73. Nos quedan 14. Ahora bien, de esos 14, dependiendo de cuánto paguen y cuántas semanas, el primer grupo, que son 4 millones, se benefician absolutamente con esta reforma porque su pensión va a ser mayor. ¿Qué tanto mayor? No sabemos hoy, como cuando los que hicieron la reforma de 97, incluyendo a Levy, tampoco sabían lo que iba a pasar hoy. Sí. Esto no lo sabían. Segundo, hay un grupo de 2 millones y pico que obtienen derecho a una pensión, pero pequeña. Y luego hay otros 8 millones que se quedan sin pensión y salud, pero un mayor saldo en las AFORES. ¿Por qué sin pensión? Porque van a estar debajo del mínimo, o bien por las semanas, o bien por cuánto cotizan. Entonces, digo, todas son estas cosas muy técnicas, yo las entiendo a medias porque me las explica Levy, yo no tengo la más remota idea de todo esto, pero pues sí creo que estas críticas, junto con otras que luego comentaré, pues sí son bastante pertinentes. Resumo, 4 millones de mexicanos se van a beneficiar neto de este asunto. No está mal, pues somos un país de 130 millones, Bueno, pues el perro Bermúdez diría que es una reformitititita, ¿no, Javier? Mira, mi primera lectura, sin saber mucho del tema, fue que se trataba de una reforma que mejoraba las cosas para unos sin empeorarlas para otros. Mejora de parto. Pero después, Jorge me pasó el ensayo de Santiago Levy y no, si bien en efecto mejora las cosas para unos cuantos, sí le cuesta a otros, es decir, empeora las cosas para otros. Ya mencionó Jorge a 2 grupos que salen mal de esto. Cualquier persona que busque un trabajo formal le va a costar más trabajo encontrarlo, y luego los que están bajo la ley de 1973, para efectos prácticos van a tener que pagar un impuesto porque esa nueva aportación de el patrón que se acumulará en su cuenta. Cuando se jubilen, ese extra se lo lleva el Estado, no se lo llevan ellos. Por eso lo llama Santiago Levy un impuesto. Pero además, señala Santiago Levy en la última parte de su ensayo, cuando uno pregunta quién termina pagando esto, la propuesta que nos fue presentada dice que quien va a pagar son los empresarios. Eso dice la propuesta de reforma.
Pero, dice Santiago Levy, una cosa es lo que dice una propuesta y otra cosa son las realidades del mercado laboral y más las realidades del mercado laboral en México. Y él señala que quien termina pagando, en el caso mexicano esto, son los trabajadores, porque los empresarios lo que hacen es ajustar en el tiempo, poco a poquito, los salarios de los trabajadores. Es más, Santiago Levy mismo ha escrito otro artículo sobre este tema y según su modelo, alrededor de 3/4 partes de estos incrementos los termina pagando los trabajadores. Y no solamente lo paga en el tiempo los trabajadores por un ajuste a sus salarios a la hora de negociar cada año los salarios, sino que también se paga a través de una mayor contratación de informales o de todo tipo de mecanismos para evitar el pago, estos pagos. Y finalmente, en algunos casos, en un cierto contexto, ciertas condiciones de mercado, el costo se lo transfieren a los consumidores a través de mayores precios. Es decir, no queda nada claro que en efecto, como dice la propuesta, quien realmente pague es el empresario. Bueno, nosotros los que estamos aquí no somos expertos en temas de pensiones, ya tendremos oportunidad de analizarlo con ellos, incluyendo vamos a buscar a Santiago Levy, pero no sé si quiera alguien hacer un comentario de las implicaciones políticas que tiene esta reforma. Bueno, tiene la implicación de que después de un distanciamiento muy serio del presidente con las propuestas que venían del sector empresarial, esta es la primera que toma. Entonces, claro, la toma un experto como Levy y empiezan a aparecer un montón de aristas que conviene revisar y que quizás se pueden revisar y mejorar de aquí a que esto se vuelva una iniciativa de ley. Lo que yo digo es que, como escribí cuando leí esta propuesta, sin ser un experto ni conocer, bueno, lo que pasa es que esto le falta todo menos lo que está. Pues sí. Le falta todo pues menos sí. lo que está. Pues sí. Entonces, si tampoco queremos lo que está, pues entonces tampoco va a haber eso que está ahí. Si son 4 millones de trabajadores beneficiados realmente, pues no me parece una cantidad especial. Ahora, sí me parece un problema muy serio quién paga. Porque si no lo están poniendo realmente los empleadores, entonces aquí estamos en un problema de si lo van a pagar los consumidores o lo van a pagar los trabajadores, pues yo diría que es el momento en que los trabajadores empiecen a defenderse y los consumidores también. Bueno, si les parece, vamos a una pausa. Está muy sabroso el tema de Estados Unidos, mucho que hablar. Retomémoslo. Regresamos, vamos a hablar de... Ya estamos a 3 meses, a 3 meses de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. ¿Se va a reelegir o no Donald Trump? Regresamos.